Bueno, vámonos al panorama, vamos a seguir el panorama mundial. Ya le daba yo cuenta del triunfo de Luis Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta de la elección presidencial brasileña ayer. Con esto Lula ganó por tercera vez la presidencia en Brasil. Y vamos a hablar al respecto con la maestra Paulette Rivero, académica del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. ¿Qué tal, maestra? Buenos días. Hola, buenos días a ti y a tu audiencia. ¿Qué Un país tal? que queda extremadamente dividido, con punto y medio porcentual de diferencia entre el presidente Bolsonaro y Luis Ignacio Lula da Silva. Escuchábamos hace un momento a Lula decir que será difícil gobernar Brasil. ¿Cómo ve usted las cosas? Pues en efecto, en particular porque como vimos, estas elecciones mostraron la polarización que existe en la sociedad brasileña. En realidad sí va a ser difícil de gobernar, pero llamó la atención que el primer punto para Lula, digamos, además del combate al hambre, fue ofrecer el día de ayer un discurso unificador en el que le habló no solamente a sus votantes, sino también a la otra parte del Brasil que no votó por él, y eso es muy relevante. Ahora, Bolsonaro no ha hecho lo mismo, es decir, Bolsonaro no ha reconocido aún la derrota y eso pues puede llevar a cierto sector del país a todavía tener alguna esperanza, como ocurrió en el caso de la elección presidencial en Estados Unidos, que algo puede cambiar el resultado. Bolsonaro ya había adelantado que no iba a reconocer fácilmente la derrota, y el otro elemento que hay que considerar es que el bolsonarismo no es únicamente esta expresión en las urnas. El bolsonarismo es otra parte de la sociedad que va a continuar ahí aún con este triunfo de Lula, y en ese sentido es que se complejiza el tiempo en que Lula tendrá que hacer un primer proyecto de gobierno en donde pueda incluir pues una cantidad de voces y hacer viable además un gobierno en donde en el Congreso quedó la mayoría otra vez, de hecho mucho más fuerte que en 2018, a favor de los partidos conservadores. ¿Cuáles son los retos que enfrentará? Sabemos que la economía china se ha desacelerado. China es un importante comprador de productos brasileños. ¿Este tema será uno de los que tenga que resolver el próximo presidente de Brasil? El día de ayer, precisamente el discurso de Lula da Silva, que va muy de acuerdo con su propia agenda que colocó como parte de su candidatura, decía que era indispensable no solamente regresar a Brasil, a ser un país nuevamente visto por la sociedad internacional, por otros países, que además es algo que Bolsonaro, digamos, rompió en el sentido de que se aisló. Y este Brasil de Lula tendrá que reabrir las puertas a un comercio mucho más intenso para colocar, digamos, la agenda económica que va de la mano, por supuesto, con todo este problema de crisis económica, y no solamente con China, sino también con muchos otros países. Incluso recordemos que Brasil tiene un papel muy importante en el comercio intrarregional, y parece que con esta oportunidad puede ser otra vez el regreso de Brasil como una potencia que, hay que decir, es indispensable también dejarla de ver como un país del que únicamente el sector primario exportador tendrá que ser la potencia. Brasil tiene muchísimas otras ventajas en términos de su sector industrial, de su sector tecnológico, y creo que es el momento para que se aprovechen y volver a ver un Brasil que juegue un papel muy importante en la economía internacional. Ahora, se ha subrayado mucho en la cobertura de la prensa internacional que esto representa una oportunidad para que no se siga depredando la Amazonia, que es uno de los grandes pulmones del mundo. Y sin embargo, hay que decir que pues, la Amazonia no solo fue depredada en el tiempo del presidente Bolsonaro, sino en gobiernos anteriores. ¿Tiene una oportunidad la Amazonia con este nuevo gobierno de Lula? Es correcto.
La Amazonia en realidad históricamente ha sido una de las zonas con más devastación. Recordemos que no solamente es uno de los principales pulmones del mundo, sino también uno de los repositorios más importantes de biodiversidad. Y lo que sí sucedió durante el gobierno de Bolsonaro es que el nivel, digamos, la escala de devastación de esta zona sí excedió los niveles históricos. Eso es real. Y llama la atención también que en el discurso ayer el presidente, bueno, el siguiente presidente ahora electo, ¿verdad? Hacía un programa para el cuidado de la Amazonia. De hecho, le llamó Deforestación Cero de la Amazonia Ujú. y propuso un programa en el término de combatir todas las medidas para contrarrestar los efectos del cambio climático. Entonces hay probabilidades de que esto suceda, pero hay que ver que sea real, ¿verdad? Bueno, pues estaremos observando todo ello con mucha atención. Maestra, le agradezco mucho estos minutos para el programa. Gracias, Pascal. Buen día. Gracias. Buenos Hasta días, la luego. maestra Paulette Rivero, académica del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.